Ok, entonces ya está grabando, ¿ah? Ahí está. Perfecto. Bueno, pues primeramente presentarme. Soy el profesor Jorge Octavio Velázquez. Voy a estar impartiendo la materia de Pentateuco a lo largo de estas 5 semanas. Esto quiere decir que nos vamos a estar viendo desde hoy, a partir de hoy y hasta el día 10 de octubre. ¿Sí? Sería cada jueves a esta hora, 8 de la noche, y lo estaríamos haciendo en este caso precisamente. A ver, permítanme, déjame acomodar un poco mejor. Ahí está. Sí, les comentaba entonces, vamos a estar viéndonos los jueves de 8 a 10 de la noche en este horario hasta el 10 de octubre. 5 clases vamos a tener. Precisamente como el curso el curso es precisamente de Pentateuco, cada día o cada jueves estaremos viendo uno de los 5 libros de la Biblia. Se acomoda perfectamente las 5 clases a los 5 libros que vamos a estar viendo. Entonces, bueno, sin más por el momento, vamos a avanzar. Primeramente, me gustaría compartirles, bueno, me dicen que sí se está viendo ahí la presentación. Vamos ahora a lo que sigue, que serían hablar un poco acerca de las reglas de clase. En cuanto a las reglas de clase, eh, a ver, ¿alguien que nos haga favor de leerlas? Dice, conectarse puntualmente a las 8, a las 8 clases. Inciso A, si falta la clase o se conecta después de 45 minutos, debe presentar notas sobre la clase y consultar la grabación en la plataforma. Punto número 2, levantar la mano para solicitar el uso de la palabra y esperar la indicación. Punto número 3, no exceder los 2 minutos en el uso de la palabra cuando haga un comentario. Punto número 4, hacer posicionamientos denominacionales que defiendan doctrinas secundarias que nada afectan las enseñanzas de las escrituras. Punto número 5, participar en clase leyendo en voz alta cuando se le pida, participando en los foros y presentando tareas. Muy bien, gracias. Entonces, de manera general, esas serían las 5 reglas que les voy a pedir que estemos tomando en cuenta. Pues hoy lo de la puntualidad y eso no se pudo, pues precisamente porque pues, era la primera vez que yo me estaba conectando o me estoy conectando por esta cuenta y bueno, ya saben, ¿no? Siempre la primera vez es un poco complicado, pero en la medida de lo posible tratar de estar pues puntuales. También importante yo sé que aquí, por ejemplo, bueno, al menos fue la información que me dieron, que no aquí todos son cristianos, vamos a decirlo así. Me comentaban pues que hay personas que profesan alguna otra religión o tienen otra filosofía de vida. Entonces, en la medida de lo posible, trataremos de, tanto ustedes como yo, de no hacer posicionamientos, pues en ese sentido, digamos, dogmáticos o que nuestras ideas de alguna manera no afecten a la clase como tal, sino que vamos a buscar precisamente el concentrarnos en los datos objetivos que nos ofrece las fuentes y partir de eso, hacer un estudio serio sobre lo que las fuentes nos ofrecen, ¿sí? Entonces, en ese sentido, evitar en la medida de lo posible, pues defender a lo mejor alguna postura. Todo mundo tendremos seguramente nuestra postura teológica respecto a tal o cual tema o cuestiones que vayan surgiendo a lo largo del desarrollo del estudio. Sin embargo, pues hay que evitar en ese sentido, pues crear conflicto, ¿verdad? O crear alguna controversia. Sí se puede decir, de hecho, si se fijan en el último punto, dice que es importante la participación en clase. Como vamos a ver ahorita, la participación en clase no solamente es hacer preguntas, también puedes incluso generar algún comentario
Y no importa que el comentario sea a lo mejor, que, digamos, diferente a lo que el maestro está exponiendo, yo creo que no hay ningún problema en ese sentido en tener alguna opinión diferente, un punto de vista, digamos, distinto. El problema sería no fundamentarlo. Si yo voy a decir, maestro, yo no estoy de acuerdo con usted, bueno, estaría perfecto que lo acompañaras de alguna fuente, de algún documento que valide esta información, ¿verdad? Entonces, sí se vale en ese sentido, a lo mejor en algún momento diferir, pero siempre y cuando lo fundamentemos con alguna fuente. Sí, otro de los puntos también que se mencionaban aquí, que también son importantes, es el hecho de no excedernos en las participaciones. Si bien es cierto que se puede hacer una pregunta o hacer un comentario o cualquier otra cosa, sin embargo, tratemos de no excedernos en el tiempo, porque pues eso no nos permite avanzar en la clase. Y también dice ahí levantar la mano, ciertamente sí, pero vamos a tratar en la medida de lo posible de que si yo por algo estoy viendo la pantalla, como ahorita, por ejemplo, en este momento yo estoy viendo la pantalla y estoy viendo la presentación, no puedo ver, o en este momento yo no estoy viendo sus caras, ¿verdad? Entonces, si ven que no les hago caso, que están levantando la mano y llevo ya rato y no les doy la palabra, no hay ningún problema en que interrumpan un poquito, en que digan, profe, yo quiero hablar, o quería hacer un comentario, quiero hacer una pregunta, no hay problema, pero sí esperar pues a que se les dé la palabra. Bien, vamos a lo que sigue, que sería la forma de evaluación del curso. Creo yo que a todos nos interesa saber cómo nos van a evaluar. Y miren, la forma de evaluación va a ser muy sencilla. Seguramente que en alguna otra clase también ya han tenido la experiencia de cómo se evalúa. Y pues en primer lugar es la participación en clase. Realmente lo que vamos a ver es pues muy poco en comparación con todo lo que tendríamos que ver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es poco el tiempo que tenemos, es mucha la información, mucho, pero sí creo yo que es importante aún así lograr la participación en clase. Si bien es cierto que como es una clase en línea, esto de alguna manera nos limita a no poder hacer interacción más allá pues digamos, del escucharnos y vernos. Sin embargo, creo yo que es muy enriquecedor para la clase el que ustedes también participen. Por eso les voy a pedir que lo hagan. El 50% de su evaluación va a ser esto, participación en clase. Entonces, aquí estoy poniendo en concreto qué es lo que yo considero como participación. En primer lugar, dice, puede ser desde leer una diapositiva. Vamos a estar viendo el curso pues con diapositivas. Es el medio que tenemos para poder hacer una clase en línea, y que con el apoyo visual que tenemos de la diapositiva nos quede más claro el contenido. Entonces, pues desde leer una diapositiva, si se te pide leer una diapositiva, pues ahí está, ¿no? Hacer preguntas si tienes alguna duda, puede ser una pregunta no solo por duda, puedes a lo mejor hacer una pregunta porque quieres de alguna manera pues incrementar tu conocimiento o reafirmar aquello que ya te habían dicho, habías escuchado. A veces puede ser que digas, bueno, tengo esta pregunta, ya he escuchado la respuesta, pero quiero corroborar que estoy en lo correcto. O sea, es una pregunta sincera en el sentido de que aunque yo ya me sé la respuesta, sin embargo, quiero corroborar que esto que yo tengo como conocimiento sea real. También generar comentarios, como les había dicho, y dice presentar apuntes en la clase cuando estén ausentes. Bueno, esta parte no la vamos a tomar en cuenta. Este último punto, el de si se ausentan, simple y sencillamente tratemos de no ausentarnos, claro está, no hacerlo, pero sí estar al pendiente de las clases. Por eso pues, las clases quedan grabadas en la plataforma. Ahorita la plataforma está fallando, como se pudieron haber dado cuenta. Sin embargo, pues bueno, ya cuando esté habilitada la plataforma, ahí yo voy a estar poniendo tanto la presentación PowerPoint que veamos en clase, como también el link, en este caso el link
de la clase para que puedan ustedes acceder a la grabación y a la presentación PowerPoint. O sea, van a tener la posibilidad de tener este material a su alcance en la plataforma una vez que pues ya esté otra vez funcionando. En cuanto al trabajo final de clase, bueno, saben ustedes, en otras materias también se les pide por parte de la universidad dos trabajos a lo largo del curso, ¿verdad? Dos tareas sencillas y un trabajo final, que es precisamente con lo que se les estaría evaluando, con las actividades. Entonces, bueno, las actividades las vamos a precisamente las vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en el curso. Entonces, para que lo tomemos muy, muy en cuenta, ¿sí? Por lo pronto, la primera tarea que les voy a dejar es acerca de unas lecturas muy sencillas, no se compliquen con esa parte. Son unas lecturas acerca ahorita lo vamos a ver de hecho en la clase, en un momento más, acerca de lo que es el Enuma Elish y el Gilgamesh. Sí, no sé si habían escuchado esos nombres, son palabras raras, son palabras complicadas, no se asusten, no son cosas de primer momento, sí como que dicen, oh, caray, eso qué viene siendo o qué, pero no son cosas muy complicadas, realmente ya cuando le damos una leída nos enteramos que son cosas muy sencillas. Entonces, de primer momento ahorita, esa sería como la primera clase, la primera actividad evaluativa, que sería una lectura acerca no de todo, sino pueden ustedes incluso consultar en internet, vienen ya resúmenes, síntesis de qué trata y cuáles son los puntos clave, en este caso tanto del Gilgamesh como del Enuma Elish. Pero como les comento ahorita lo vamos a ver con más detalle. Bien, entonces, una vez que ya tenemos listo esto, ya vimos un poquito del reglamento y de la evaluación. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta, alguna duda. No sé, ¿cómo se sienten ustedes? A ver, los compañeros que dicen. Aquí, Jaramillo, bueno, dijiste que te llamas Héctor. Héctor, ¿verdad? Sí, Sí, adelante, maestro Héctor. Héctor Jaramillo. Sí, Ok, maestro. Bueno, pues muchas gracias, ¿verdad? Ahora que lo vamos a tener de maestro en esta materia. Eh, Nada más, ahorita me llama la atención, ¿no? Ahorita que menciona ahí lo de la asistencia. Sí le comentaron de que, bueno, bueno, voy a hablar por parte mía, horarios de trabajos a veces que no empatan con las clases. Y en ese sentido, tenemos que entregar los apuntes, ¿verdad? Ver la grabación, apuntes de clase, y ese va a ser nuestro justificante. ¿Sí, verdad? fíjense que ahí va. Realmente es ahorita ese punto no lo vamos a considerar, para ser más claro, para ser muy claro. Ese último punto, no, de los apuntes, no. Lo que pasa que ahorita ya de rápido, me faltaban unos minutos y pegué la diapositiva de la otra universidad donde doy también teología. Allá sí les piden eso, que si faltan, apuntes. Aquí no es un requisito. Entonces, por eso les comentaba hace rato, ese punto no lo vamos a considerar aquí, ¿sí? Sí sería conveniente, creo yo, estar en el mayor número de clases, pero como dice usted, si por cuestiones de trabajo, cualquier otra situación no les es posible estar, no hay problema. De todas maneras, ahí queda la grabación. Como les comentaba, yo voy a subir tanto la grabación de la clase como la presentación PowerPoint para que ustedes tengan los elementos para poder trabajar sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, ese punto es de los apuntes, no lo vamos a considerar aquí. Muy bien. Agradezco su comprensión, maestro. Muchas gracias, perdón. Sí, no se preocupen, adelante. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, duda? Ariel, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo? Si no, ya para iniciar con la clase de hoy. ¿No? Parece ser que no. ¿O sí? Mire,
Hemos estado juntos. Buenas noches, un gusto, profe. Mi nombre Buenas es noches. Ariel. Eh, eh, hemos estado juntos ya varias clases y se me hace un poquito, no mal, ¿verdad? Porque no existe eso, pero sí restrictivos las normas, ¿verdad? Te voy a decir por qué. A veces no participamos tanto, pero aparte tenemos más normas, ¿no? Me quedo pensando en la defensa, la no defensa denominacional, por así decirlo, que no se entendemos y no ha habido, créeme que en las clases que hemos tenido no ha habido ninguna controversia, ¿verdad? Somos, a pesar de que somos muy diversos, hemos sido respetuosos. Y me quedo pensando también que le comentaron que algunos no somos cristianos, hasta donde sé, todos somos. Tenemos otras corrientes filosóficas en la vida, ¿no? Pero todos somos cristianos, ¿no? A menos que alguien me diga lo contrario, ¿no? Pero bueno, aquí estamos para escucharlo, para aprender. Créanme que tenemos bastantes ganas de entrar al tema y pues acatar las normas. Ok, muy bien, Ariel. Muy bien. Cuando dijo, tenemos ya varias clases juntos, yo dije, ah, caray, pues, yo es primera vez que lo veo. No había tenido el gusto, pues, de darle clase, pero ya entendía a lo que se refiere. O sea, con los compañeros ya ha tenido varias clases. Muy bien. Bueno, pues entonces, no sé si alguien más tenga preguntas, un comentario que hacer. Rodolfo, Jessica, iPhone dice ahí, no sé. Bueno, si no hubiera nada, pues entonces vamos a iniciar con lo que es la clase del día de hoy. El día de hoy, como les comentaba, bueno, vamos a estar viendo precisamente, vamos a estar viendo lo que es el libro del Génesis y vamos a ver algunos detalles que son interesantes de considerar. En primer lugar, voy a darle clic a la siguiente diapositiva. Primeramente, pues vamos hablando del nombre. El nombre, bueno, primero antes de meternos a Génesis, vamos a hablar de la materia del Pentateuco en general. No sé si ustedes sabían que la palabra Pentateuco es una palabra que se compone de dos términos, como vemos aquí en la diapositiva. La primera es pente, es un prefijo, ¿verdad? Ustedes saben, los prefijos son esos términos que colocamos al inicio de una palabra para darle un nuevo significado o una connotación diferente a la palabra. En este caso, pente hace referencia a cinco, o sea, lo traducimos al español como cinco. De ahí que cuando hablamos del Pentateuco nos estamos refiriendo a cinco libros, por eso pente significa cinco. Bueno, por otro lado también el sustantivo, como vemos ahí, teucos es un sustantivo que significa rollos, o sea, tanto pente como teucos son, vamos a decirlo así, son términos griegos, dice ahí, vocablos griegos, de los cuales se tradujo la palabra al español Pentateuco. Pente y teucos formaron en español la palabra Pentateuco. Entonces, se refiere a los cinco rollos que en este caso, pues digo, ustedes saben, antes de ser libros, hoy usamos nosotros los libros, pero antes de la existencia del libro, pues no había libros, había rollos. Antes de la imprenta, ¿verdad? Eran rollos. En este caso, los cinco rollos forman lo que llamamos el Pentateuco, es decir, esta colección de cinco libros que en este caso, los judíos, ellos le llaman la Torá, ¿verdad? Es la Torá para ellos. En el caso del cristianismo, nosotros le llamamos Pentateuco. Para nosotros son los primeros cinco libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, en lo que nosotros conocemos en el cristianismo como el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son esos cinco libros? Bueno, son los que vemos en la imagen. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Son esos cinco libros los que forman el Pentateuco. Estamos hablando de estos libros que son los primeros cinco de la Biblia. Bueno, partiendo de lo básico, es decir, del origen de la palabra, de la etimología de la palabra Pentateuco,
Entonces, ahora sí, con la claridad de que nos estamos refiriendo a los primeros 5 libros de la Biblia, ahora sí vamos a ver brevemente una semblanza de cada uno de estos 5 libros. Como podemos ver aquí en pantalla, se menciona un breve resumen, incluso con imágenes también ahí, para que tengamos una idea de qué es lo que nos presenta cada uno de estos libros que vamos a estar estudiando. Bueno, a ver, voy a pedirle aquí a Jessica, si nos hace favor de leer Génesis. Sí, maestro. Génesis, la creación, la caída, el diluvio, las naciones esparcidas, Abraham, Isaac, Jacob y José, esclavitud en Egipto. Muy bien, básicamente de eso es de lo que nos va a hablar el libro de Génesis. De hecho, ahorita vamos a tener más adelante, nos vamos a enfocar ya ahora sí en el Génesis y vamos a ver pues una serie de cuestiones que conllevan estos pasajes, ¿sí? Bueno, ese sería el resumen de Génesis, un poquito de lo que vamos a ver. En primer lugar, lo que tiene que ver con la creación, la caída del hombre en el pecado, el diluvio, ¿verdad? Y luego vienen los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y finalmente lo que es José, José el soñador, de hecho hasta hay obras de teatro, ¿eh?, que se han hecho en torno a lo de José el Soñador, musicales, existe un musical de José el Soñador. Bueno, pues todo eso nos presenta el libro del Génesis. Luego viene el libro del Éxodo. A ver, Éxodo, Ariel, si nos puede hacer favor de leer, por favor, Éxodo. Claro que sí, maestro. La esclavitud, Moisés, las 10 plagas, la Pascua, el pueblo israelita deja Egipto, el cruce del Mar Rojo, el monte Sinaí, los 10 mandamientos. Ok, entonces ahí vienen brevemente lo que nos va a presentar el libro del Éxodo. Un poquito adelantándome a esto, de hecho la palabra Éxodo significa salida, por eso narra la salida del pueblo de Israel, perdón, la salida de Egipto, sí, del pueblo de Israel, pero salen de Egipto, salen huyendo, salen precisamente a la libertad, hacia la tierra prometida, y entonces en torno a esto va a girar el libro del Éxodo, ¿verdad? Son una serie de historias que nos van presentando cómo se fue logrando el que ellos llegaran a ser esclavos, después de que José el Soñador era, pues digamos, se codeaba, por decirlo así, con el emperador. Sin embargo, pasaron muchas generaciones y bueno, después caen el pueblo de Israel cae en la esclavitud, cómo es que recuperan su libertad y finalmente se da el pacto de los 10 mandamientos, el pacto entre el pueblo de Israel y Moisés. Y bueno, pueblo de Israel y Dios más bien. Luego, el libro del Levítico, vamos a pedirle ahora a Héctor. Héctor, ¿se nos puede hacer el favor de leer el Levítico? Levítico, instrucciones acerca del sistema de sacrificios y el sacerdocio. Instrucciones acerca de la pureza moral. Ok, vamos a ver entonces que desde el libro de Génesis se presenta, por ejemplo, aquello de lo que eran los hermanos de José, de donde salen las 12 tribus de Israel. Una de las 12 tribus es la tribu de Leví, la tribu sacerdotal, como lo podemos ver en la imagen. Entonces, el libro de Levítico va a presentarnos toda una serie de instrucciones acerca del sistema de sacrificios y el sacerdocio. Si bien es cierto que hoy en día, pues este sistema ya ha quedado, pues, digamos, abolido, ¿verdad? Sin embargo, digo, para nosotros como cristianos, nosotros ya no hacemos ese tipo de sacrificios, me refiero. Sin embargo, es fundamental conocer el libro de Levítico. ¿Por qué? Porque es la base para entender en el Nuevo Testamento. ¿Escuchan al maestro? El No, sacerdocio no, no lo incluso. oigo. Vamos a ver No Profe, escucho al disculpe maestro. que lo interrumpa, no se escuchó. una serie de... Ay,
¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, ahí. Es que como que se fue por un momento, ¿no? La señal, o no Me sé, se quedé en apagó. la base para el Nuevo Testamento. Ok, exactamente, sí. Entonces les comentaba hace un momento precisamente eso, que el libro de Levítico es de alguna manera la base para entender después el libro del Hebreos en el Nuevo Testamento. Bien, Ariel tiene su mano levantada, quería preguntar algo. Ya no vemos la filmina. Ya no. Ok, déjenme compartir pantalla entonces. A ver, se supone que ahí otra vez ya debe estarse viendo. Excelente. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, ahora le voy a pedir dice iPhone de María. Así dice. A ver, ¿nos pasa el favor de leer la siguiente diapositiva? Digo, el siguiente libro, que sería el de números. No, no puedo, maestro, porque estoy desde mi celular y no hablo o veo la filmina. Ok, muy bien. Discúlpeme por esta vez. No se preocupe, no hay problema. Entonces, seguiría. ¿Quién más? A ver, vamos a ver. A ver, ya participó Héctor, Jessica. Bien, vamos a poner. Jonathan, por favor, ¿puedes leer? Sí, maestro, números es. Todavía el pueblo se encuentra en el monte Sinaí, las personas hacen un falso ídolo, castigo, empiezan a vagar en el desierto. Así es, exactamente. Entonces vamos a ver cómo se presenta este problema de los ídolos, de la idolatría, que también es un tema muy fuerte que toca el Pentateuco en ese sentido, en el sentido de que Dios pide exclusividad para sí mismo, ¿sí? Él pide que precisamente nosotros como creyentes, que solamente tengamos puesta nuestra fe en Dios, en el único Dios verdadero, en el Dios de Israel, y no en otros dioses. De alguna manera vamos a estar viendo, cuando veamos números, pues toda la influencia que había en los pueblos circunvecinos, por ejemplo, Babilonia, los dioses, y aunque ahorita a lo mejor nos cuesta entenderlo, pero para el tiempo en el que ellos vivían eran tentaciones muy fuertes el tener dioses como los pueblos, como los demás pueblos lo tenían. Y bueno, por último vamos a ver el libro del Deuteronomio, que sería el último de los libros del Pentateuco. A ver, ¿alguien más que falte de participar? Está A ver, Rodolfo. Rodolfo. A ver, Rodolfo, si puede, por favor. Claro que sí, profesor. Deuteronomio. Discursos de Moisés en los hechos de Dios o Israel. El decálogo, las leyes ceremoniales, civiles y sociales y ratificación del pacto. Muy bien, gracias. Cuando estemos viendo Deuteronomio por allá del 10 de octubre, estaremos viendo precisamente que tanto en Éxodo como en Deuteronomio aparece el pasaje de los 10 mandamientos, los mandamientos que Dios le da a Moisés para que los dé a conocer al pueblo. Vamos a ver que es un pasaje que se repite y precisamente se repite en razón de que se da un nuevo pacto, por así decirlo, o es como dice aquí, la ratificación del pacto entre el pueblo de Israel y Dios, ¿verdad? Dios vuelve pese a que el pueblo de Israel una y otra vez cae en el pecado, no cumplen con el pacto, sin embargo Dios permanece fiel. Bueno, básicamente es como el resumen de lo que vamos a estar viendo en los 5 libros. Ahora vamos a algunos otros datos. Como podemos ver aquí en pantalla, dice la Biblia hebrea, el Tanaj, consta de 3 compendios distintos de escritos, cuyas iniciales en hebreo constituyen el acrónimo que es su nombre. A ver, nosotros le llamamos Biblia, ¿verdad? Pues no sé si sabían ustedes, Biblia es el plural
de libros en griego, biblios, bibliu, significa libros en español, nosotros así le llamamos, pero los judíos no le llaman así, ellos le dicen el Tanaj. Y el Tanaj, o lo que sería para nosotros el Antiguo Testamento, ¿verdad? El Antiguo Testamento, que nosotros lo dividimos, por ejemplo, ustedes saben, en el Pentateuco, luego vienen que los libros históricos, los libros proféticos, vienen los salmos, cantar de los cantares, ¿verdad? Toda la cuestión poética de la Biblia, pero los judíos no, los judíos lo dividen el Antiguo Testamento, lo que ellos le llaman la Tanaj, o el Tanaj, ellos lo dividen en la Torá, los Nebim y los Ketubim. A ver, en primer lugar, lo que nosotros vamos a estudiar, si nosotros fuéramos judíos, nosotros diríamos, el curso que estamos, o la clase en la que estamos es sobre la Torá. Si fuéramos judíos, nosotros así diríamos la Torá. Ellos le llaman la Torá, ellos no le llaman Pentateuco, pero a fin de cuentas, pues es lo mismo. Pentateuco y Torá habla de los primeros 5 libros. Nosotros decimos los primeros 5 libros de la Biblia. Para ellos también son los primeros 5 libros del Tanaj, ¿sí? Y luego vienen después de la Torá, después de esos 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Profe, si nos puede oír, se me olvidó congelar la imagen. Ya no escucho al maestro, ¿ustedes lo escuchan? Tampoco. No, se congeló. Tampoco se ve ya lo que nos estaba mostrando de los hebreos. ¿Será la vibra del grupo que los maestros tienen problemas de conexión? A Así. ver, usted que le entiende, me hiciera favor, usted, ¿cómo se llama, Ariel? ¿Cómo me llamo? Sí, ¿Cómo es que sí, se me fue su nombre, perdón. Bueno, ¿De qué nos estaba al menos no diciendo me dijo Adrián. Ariel? Alguien me dijo Adrián. Yo creo fui yo. Ahí está. La nefilino, ¿de qué dijo al último el maestro? Aquí ya regresó el profe. Ya regresé. Una disculpa, pues se fue el internet y me estoy conectando ahorita de mis datos. Pero bueno, dejen volver a compartir pantalla. Ahí está, para que lo podamos ver, podamos tener en pantalla. Sí se está viendo ahí ya, ¿no? A ver, ¿qué tal? ¿Sí se ve ahí, Ariel? Afirma. Afirmativo, ok, perfecto, muy bien. Hay una Entonces, compañera entró y tuvo problemas y está pidiendo acceso. Está como iPhone. como iPhone. Bueno, ahorita acabo de dar acceso a una persona, no sé si sería ella. Ah, bueno, ok. Acabo de dar Ahorita acceso en este momento, sí. Está iPhone de María, Zoom User, se me hace que es Jonathan, Rodolfo, Jessica, y Ariel, Héctor y yo. Así, nada más. Bueno, entonces, vamos continuando si gustan, para verlo
Entonces, les comentaba, pues, la segunda parte para los judíos, ellos le llaman los Nebim a los profetas, todo lo que tiene que ver con los libros de los profetas, y los Ketubim son precisamente Cantar de los Cantares, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas, junto con los Salmos y Proverbios. Todos esos libros formarían el resto de lo que es para nosotros el Antiguo Testamento, para los cristianos el Antiguo Testamento, para los judíos los Ketubim. Entonces, de esa manera, lo digo pues precisamente porque me comentaron pues, que antes de preparar la clase, pues que había personas que sí eran cristianas, otros que no eran cristianos. Ya ahorita Ariel me decía que sí, que todos son cristianos, de alguna manera tienen formas diferentes de pensar. Entonces, precisamente por eso estoy poniendo esta diapositiva, para que lo tengamos también en cuenta, también por cultura general, tengamos el conocimiento de cómo lo conocen o cómo le llaman los judíos a esto que nosotros vamos a estudiar. Para ellos entonces sería la Torá. Es decir, nosotros vamos a estudiar la primera parte del Tanaj, que es para ellos la Torá, o lo que nosotros llamamos el Pentateuco. Bien, el nombre completo de la Torá, dice aquí, de hecho vemos ahí los libros, obviamente estos son libros, por así decirlo, que podemos encontrar en una biblioteca actual, no son los rollos antiguos que se llegaron a encontrar. Dice aquí que el nombre completo del nombre de este libro es, como dice ahí, Hamishah Humshei Torah. O sea, realmente Torah es, como por decirlo así, la última palabra, pero el nombre completo es Hamishah Humshei Torah. ¿Verdad? Nada más que por comodidad, hasta los mismos judíos simplemente le dicen Torah, Torah y ya. Se traduce como los 5 quintos de la Torah, ¿verdad? O lo mismo que en el caso de nosotros que le llamamos Pentateuco, penta de 5, ellos también le llaman así, Hamishah que serían 5, Humshei Torah. De hecho, ahí vemos cómo se escribe en hebreo. Tenemos ahí la letra hebrea, cómo se escribe el nombre completo. Tradicionalmente las palabras de la Torah son escritas en hebreo por un escriba, un escriba, o también se les conoce como sofer, en un rollo. Esto quiere decir entonces que tenemos que tener muy claro precisamente el hecho de que la Sagrada Escritura o la Biblia o en este caso la Torah, no la escribió directamente Dios, digamos, en el sentido de que haya bajado del cielo a escribirla, pues no. No. Una cosa es que creamos que Dios inspira en este caso al sofer o al escriba, pero es un escriba, es un ser humano, una persona o un conjunto de personas, a fin de cuentas, las que poco a poco fueron escribiendo, en este caso, la Torá, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Dice, una parte de la Torá es leída en público, al menos una vez cada 3 días en presencia de una congregación. La lectura pública de la Torá es una de las bases de la vida comunitaria judía. A ver, esto quiere decir entonces que es algo que se lee de continuo. Un judío continuamente va a estar precisamente en la lectura de esto. Es una costumbre de ellos. Bien. Si hablamos ahora sí concretamente de un dato específico, sería, por ejemplo, la autoría del Pentateuco. De manera muy general y por tradición, se le ha atribuido a Moisés la composición de los 5 libros. Aunque, como vamos a ver, ya cuando nos metamos al estudio más a detalle, vamos a ver que, por ejemplo, el Génesis, hay autores que dicen que no, que el Génesis no necesariamente lo escribió Moisés. Y ya vamos a ver ahorita por qué. Cuando veamos las 4 tradiciones que existen en el Pentateuco, nos vamos a dar cuenta que no pudo haber sido un solo personaje, por decirlo así, un solo, en este caso, un solo escriba, el que haya elaborado los 5 libros. Solamente que por tradición, de manera general, siempre se le han atribuido a Moisés la autoría del Pentateuco.
pero como les digo, conforme vayamos avanzando nos vamos a dar cuenta de que esto en ocasiones llega a ser cuestionable. Bueno, dice que así lo admitieron desde tiempos remotos los judíos, tal y como lo atestigua la tradición rabínica. En la tradición rabínica es donde se cree precisamente esto, ya que en el Talmud de Babilonia y en el Talmud de Jerusalén, pues así digamos, se afirma. De la misma forma lo admitieron los primeros cristianos. Entonces, de ahí que haya razones, digamos, para afirmarlo. Vemos que esto, digamos, tiene fundamento tanto en el Talmud de Babilonia como en el Talmud de Jerusalén. De hecho, viene ahí la cita precisamente de donde en específico encontramos la mención de Moisés como autor del Pentateuco. ¿Sí? Bueno, ahí está. Hasta aquí lo que hemos estado viendo es, digamos, una visión general del Pentateuco, así de manera muy, muy general, como para que tengamos al menos las bases. Ahora sí, vamos a comenzar a hablar del Génesis, del libro del Génesis, que sería el primero de los libros que vamos a estar viendo. Primeramente vamos a ver algunas generalidades del libro del Génesis que son importantes considerar. A ver, le voy a pedir aquí a Zoom User, dice ahí en el nombre, no sé cómo se llama realmente, si nos hace favor de leer la diapositiva. Zoom User. Generalidades. Sí. Recibe su nombre directamente del latín Génesis, que significa principio. Precisamente deriva del 1:1 que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fue escrito originalmente en hebreo bíblico y su nombre en esa lengua es Bereshit, en el principio. Tiene un total de 50 capítulos y 1534 versículos. Muy bien, gracias. ¿Su nombre es cuál, perdón? Para no decirle Zoom User. Paloma. Paloma, muy bien, gracias, Paloma. Gracias. Bueno, en primer lugar, vemos, hablando otra vez del nombre, primeramente hablemos del nombre, de dónde surge el nombre de Génesis. Si revisamos nosotros las traducciones, digamos, tanto en el original hebreo, Bereshit, como dice ahí, como en las demás traducciones, en el griego y en el latín, siempre estas palabras, digamos, nombre, se ha traducido al español como principio. Si tú buscas en un diccionario latín, Génesis, la traducción al español es principio. Curiosamente, en griego, pero con letras griegas, claro está, también se pronuncia Génesis. Igual, Génesis. Si tú buscas un diccionario griego o español, igual significa en español principio. Y Bereshit, que es el nombre original que se le dio a esto que conocemos hoy como libro de Génesis, también significa principio. Y como dice ahí, pues toma su nombre, o esta es la referencia que encontramos, está en el capítulo 1, versículo 1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es la primera frase que nos vamos a encontrar al iniciar el libro del Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, pues ahí está. Es precisamente de donde toma su nombre este libro. Y lo de los capítulos y versículos, ahí está, 50 capítulos y 1534 versículos vamos a encontrar. Es un libro bastante extenso por el número de capítulos que tiene. Sin embargo, vamos a ir viendo que a pesar de lo extenso, es muy, muy sencillo de entender, ¿sí? Si lo comparamos, por ejemplo, no sé, por ejemplo, con Levítico o con Números, nos vamos a dar cuenta que Génesis es muy sencillo de entender, porque ante todo es un texto narrativo. Entonces, nos cuenta historias, nos cuenta sucesos, ¿verdad?, del pasado,
Y bueno, pues ahí está. Aquí tenemos lo que es el contenido temático del Génesis, es decir, ¿qué pasajes bíblicos nos vamos a encontrar en el libro del Génesis? Si quisiéramos hacer como un resumen, por así decirlo, de cuáles son los pasajes que nos vamos a encontrar, en primer lugar tendríamos que ver que Génesis está dividido en dos grandes partes, o lo tendríamos que dividir en dos grandes partes. La primera parte dice ir la historia de los orígenes. Hagan de cuenta que del capítulo 1 al capítulo 11, esos primeros 11 capítulos, nos presentan una serie de historias. Cuando digo historias me refiero a narraciones. Son narraciones que nos va a presentar el mismo libro del Génesis acerca de cómo surge, por así decirlo, es como una forma de explicar cómo surge desde la creación del mundo todo lo que vemos aquí. Y en esta parte sí quiero ser muy específico, muy claro, porque muchas de las veces vemos, por ejemplo, en redes sociales, que hay personas que de alguna manera contraponen la fe y la razón, o la fe y la ciencia, y dicen que, pues, digamos, echan por tierra todos los argumentos que presenta la Biblia para desmentir y para decir que más bien el tema de la evolución es lo real, por así decirlo. ¿Qué tenemos que decir al respecto? Bueno, en primer lugar, la Biblia, o en este caso el libro del Génesis, no pretende ser ni es un libro de ciencia. No es un libro de ciencia, no es un libro que nos diga el cómo se hizo el mundo, ¿sí? De hecho, vamos a darnos cuenta que en el libro del Génesis encontramos dos relatos de la creación, dos relatos que son totalmente diferentes. Nos presentan y nos presentan digamos, dos relatos acerca de cómo se creó el mundo, o de cómo, en este sentido, el hombre vino a este mundo. Sin embargo, lo que sí tendríamos que tener muy en claro es que si bien es cierto que la Biblia no es un libro de ciencia, la Biblia sí es un libro religioso. La Biblia no pretende responder al cómo se creó el mundo, sino que más bien lo que quiere es que nosotros respondamos a la pregunta, ¿quién creó el mundo? Al ser un libro religioso, va a enfocarse en Dios, va a enfocarse en que Dios es quien crea el mundo, y lo va a hacer a través de relatos que, como vamos a ver, al menos desde el punto de vista literal, toma muchas de las veces, digamos, pasajes incluso de culturas que estaban en torno, por ejemplo, culturas mesopotámicas o babilónicas que estaban en torno al pueblo de Israel. Vamos a notar entonces en este tipo de relatos un poco de relatos mitológicos que había en torno al pueblo de Israel, es decir, de los pueblos circunvecinos, encontraremos algunas similitudes con relatos que ya las otras culturas tenían. No por ello quiere decir entonces que el pasaje, el libro del Génesis esté, digamos, que no sea inspirado por Dios. No. De hecho, hay personas que, haciendo una crítica a los dos relatos de la creación, dicen que precisamente ahí es donde la Biblia se contradice, pero no es que se contradiga la Biblia. Lo que pasa es que son dos relatos desde dos diferentes tradiciones, y en aquel tiempo era lo más común, lo más normal, el que hubiera diversas tradiciones que presentaba cada una de ellas un relato de la creación, cada quien desde el ángulo o desde el punto de vista que lo consideraban. Perdón. Entonces, la primera parte del libro del Génesis son los primeros 11 libros,
y vamos a encontrar ahí pasajes como los que vemos en las imágenes, por ejemplo, los relatos de la creación. En el capítulo 1 veremos que hay un relato de la creación, en el capítulo 2 está otro relato de la creación, luego viene la caída del hombre, donde precisamente el famoso pasaje del fruto prohibido, donde precisamente vamos a encontrar a Eva dándole a comer del fruto prohibido a Adán, y luego viene aquello de que se sienten desnudos, Dios les pregunta por qué se esconden, ellos responden que porque están desnudos, y entonces viene este diálogo entre Dios y Adán y Eva, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo se dieron cuenta de eso? Y entonces viene todo el desenlace que conlleva esto. Luego viene la intervención de Dios, dice la sentencia que sería, en este caso, la encontramos ahí en el capítulo 3, donde Dios le dice a Adán, ganarás el pan con el sudor de tu frente. En el capítulo 4 y 5 vamos a encontrar la historia de Caín y Abel, como vemos en pantalla, precisamente estos dos hermanos, que uno de ellos presenta una ofrenda agradable a Dios y el otro presenta una ofrenda que no fue agradable a Dios, por lo cual, en este caso, Caín tomó la iniciativa de matar a su hermano Abel. Vemos entonces el progreso, como dice ahí, el progreso del mal en la humanidad, cómo el mal tiene consecuencias, es decir, la desobediencia de Adán y Eva tuvieron consecuencias para toda la humanidad, incluso hasta en sus hijos Caín y Abel. Del capítulo 6 al 10 encontraremos lo que tiene que ver con el relato del diluvio universal, es decir, aparece Noé en el diluvio universal, se crea el arca, toda esta narración nos va a llevar 4 capítulos. Luego dice consecuencias del pecado, la alianza de Dios. Se crea una alianza entonces entre Dios y el pueblo. Luego viene lo que es el capítulo 11, la Torre de Babel. También ustedes, me imagino, alguna vez han escuchado hablar de esta historia en la cual se quería construir una torre tan alta, que llegara hasta Dios, ¿verdad? De alguna manera Dios lo toma como un desafío, como una actitud de orgullo, y resulta ser que logra confundirlos porque empiezan a hablar en diferentes lenguas. Bueno, los primeros 11 capítulos, entonces, vamos a decirlo así, está conformado de diversas tradiciones, y como les decía hace un momento, si bien es cierto que se reconoce en general a Moisés como el autor de esta, vamos a decirlo así, el autor del Pentateuco, sin embargo, la realidad es de que vamos a ver que hay diversos autores, diversas tradiciones de las cuales se fue componiendo el Pentateuco y desde luego que el libro del Génesis también. A partir del capítulo 12, desde el 12 hasta el 50, todos esos 39 capítulos, vamos a encontrar lo que es la historia de los patriarcas. Los patriarcas son Abraham, Isaac y Jacob, precisamente. Abraham, Isaac y Jacob son los 3 patriarcas. Con ellos se inicia toda esta historia del pueblo elegido, el pueblo escogido por Dios. Digamos, hasta entonces no había habido una mención concretamente de Israel como el pueblo elegido por Dios. Pero entonces Dios se fija en Abraham y vamos a encontrar aquí toda la historia de Abraham desde el capítulo 12 hasta el 25, todo lo que tiene que ver con la promesa que Dios le hace a Abraham, esa promesa de, vamos a decirlo así, de la descendencia. Dios le dice, te daré una descendencia tan grande como las estrellas del cielo, así. Y luego viene pues todo lo que tiene que ver con incluso
el sacrificio de Isaac, ¿verdad? Ustedes saben, tuvo un hijo por fin, después de que su esposa Sara no podía tener, porque ya era una mujer mayor, y bueno, vemos ahí también el sacrificio de Isaac, que Dios le manda, sacrifícame a tu hijo, y cuando estaba a punto de matarlo, el ángel del Señor lo detiene para que no le haga daño a su hijo. Entonces, del 26 al 27 encontramos la vida de Isaac, del 28 al 36 encontramos la vida de Jacob, todos los relatos acerca de la vida de Jacob, del 28 al 36, todo lo que tiene que ver incluso con cómo le robó la primogenitura, ¿verdad? A su hermano. ¿Se acordarán ustedes ese pasaje de la engaña a su papá? Se pone, como vemos en la imagen de abajo, una serie como de vellos, porque su hermano era velludo, y su padre, Isaac, ya era mayor, ya casi no veía, estaba ya muy ciego, por decirlo así, y entonces vemos este relato de Jacob, de cómo por un plato de lentejas, le roba la primogenitura a Josué. Y entonces vamos a encontrar ahí, en esta segunda parte del libro del Génesis, todo lo que tiene que ver, como ya dije, con la vida de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y del 37 al 50 pareciera ser como que es digamos, un epílogo, ¿verdad? Un añadido. Sin embargo, del 37 al 50 vamos a encontrar lo que es la vida de José. José el Soñador, es más conocido como José el Soñador. Es decir, de los hijos que tuvo precisamente, en este caso, Jacob, ustedes saben, de los 12 hijos que tuvo, es de donde salen las 12 tribus de Israel, entre ellos José. José, el más pequeño, al que no querían. ¿Por qué? Porque él tenía sueños y los demás lo veían como con cierto recelo. Bueno, pues básicamente aquí tenemos el contenido temático del libro del Génesis. Estos son los pasajes bíblicos que vamos a estar encontrando en la lectura del libro del Génesis. Bien, hasta aquí no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, algo que quieran generar. ¿No? Paloma, ¿tiene su mano levantada? Sí, adelante, Paloma. Nada más para comentar, los hijos de Isaac, a Jacob y Esaú, ¿verdad? Nada más para... Ok, sí, exactamente, muy bien. Bien, ¿alguien más? Si no, pues vamos avanzando a lo que sigue. Bueno, básicamente en esta diapositiva aparece lo que les comentaba hace un momento. El libro de Génesis lo podemos dividir en estas dos grandes partes. A pesar de que tienen una serie de pasajes bíblicos, sin embargo, la primera parte serían como los orígenes, y la segunda parte, es decir, a partir del capítulo 12 hasta el capítulo 50, podríamos considerar, digamos, esta segunda parte del libro del Génesis como un género histórico, ¿sí? Sería un libro histórico. Ahora, vale la pena decirlo, es un libro histórico, pero del 12 al 50, claro, está aclarando, pero no como lo entiende hoy en día la historiografía moderna. ¿Por qué? Porque según los patrones de la historiografía moderna, no cumpliría con todos los requisitos para ser un libro histórico, como hoy se entiende. ¿Por qué? Porque un libro histórico, como hoy se entiende, pues te dice fechas, lugares en específico, ¿verdad? Menciona personajes históricos, personajes que existieron desde luego, te menciona incluso una cronología histórica, y por eso es que podemos decir que, si bien es cierto que el libro del Génesis puede ser considerado un libro histórico del capítulo 12 al 50, sin embargo,
no en ese sentido, no como se entiende hoy en la historiografía moderna, sino más bien entendiendo que nos presenta relatos de historias o de personajes que son importantes para la cultura hebrea, para el pueblo de Israel. Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, nos presenta la historia de estos patriarcas y bueno, básicamente eso sería. Y bueno, avanzamos a lo que sigue. Dice, los primeros 11 capítulos combinan la historia primitiva con el relato de la creación del mundo, de los primeros seres humanos. Combina la historia primitiva con la caída y la expulsión de Adán y Eva en el jardín del Edén. También combina la historia primitiva con el asesinato de Abel por parte de su hermano Caín. Y combina la historia primitiva con el arca de Noé y la torre de Babel. Son básicamente las imágenes que tenemos en la pantalla, en la diapositiva. Son los pasajes que encontramos ahí en esos primeros 11 capítulos del libro de Génesis. Hablando de los últimos 39 capítulos, bueno, pues como vemos ahí, encontramos ya algunos datos o algunos pasajes en concreto. Por ejemplo, contienen las historias de los patriarcas que ya les comentaba, relatan la elección por parte de Dios de Abraham, que incluso pasa a llamarse Abraham. No sé si ustedes ya habían o tenían conocimiento de esto, pero incluso en la Biblia, pueden ustedes revisarlo, originalmente se llamaba Abraham, así como se escribe aquí en la primera parte, sin la H. Cuando Dios hace el llamado a Abraham, le agrega a su nombre esta H, Abraham. Pasó a llamarse Abraham. Es decir, hay un cambio ahí en cuanto al nombre, porque para la cultura hebrea, el nombre es de alguna manera lo que habla de la misión que va a tener esa persona en este caso en la historia de la salvación. ¿Cuál es la misión que tiene esta persona en este mundo? Y entonces de ahí que para la cultura hebrea el nombre sea algo importante, trascendente. Por eso es que incluso vemos ese cambio, si a lo mejor no lo habíamos notado, pero es un cambio el agregarle una H ahí. Y luego dice la promesa de Dios a Abraham, de que todos los pueblos de la tierra serían bendecidos a través de su descendencia. Es decir, Dios lo hace padre de las naciones, ¿verdad? Por eso le dice, te daré una descendencia tan grande como las estrellas del cielo. Luego en el punto 3 se habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Aquí en el Génesis también vamos a escuchar esta historia acerca de Sodoma y Gomorra. Estos dos pueblos que estaban viviendo en el pecado ya de manera habitual, ya de manera descarada. Entonces vamos a encontrar precisamente este relato de la destrucción de estos pueblos, Sodoma y Gomorra. Luego la disposición de Abraham a sacrificar a su propio hijo Isaac, lo que ya les había comentado, la lucha de Jacob con el ángel, y dice que el libro también ofrece una descripción de la prehistoria del pueblo de Israel. ¿Sí? Por último, vamos a terminar viendo a los descendientes de Jacob viajando a Egipto, donde se establece una buena relación con el faraón. Esta historia con la que concluye el libro del Génesis va a conectar con el libro del Éxodo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el libro del Éxodo va a venir a ser una continuación en este caso, de lo que ocurrió con los hermanos de José, quienes viajan a Egipto precisamente en razón de que había hambruna en el pueblo de Israel. Y entonces, debido a que no había, por así decirlo, alimento, no había enseres domésticos, pues entonces ellos viajan precisamente en busca de una nueva oportunidad. Bien. Hasta aquí entonces hemos estado hablando de lo que tiene que ver con los pasajes bíblicos, con
con la cuestión temática, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los pasajes que encontramos nosotros ahí. Bueno, vamos entonces ahora a avanzar un poco más en el, ya dejando de lado los relatos que encontramos en el Génesis, para ver a continuación cómo se fue conformando el libro del Génesis. Y en general hablemos del Pentateuco. El Pentateuco se fue formando a partir de 4 tradiciones, lo que les comentaba hace un momento. Son 4 tradiciones las que vemos aquí en pantalla: yavista, eloísta, deuteronomista y sacerdotal. Estas 4 tradiciones, por así decirlo, convivieron o conviven en la formación del escrito del Pentateuco. Incluso en el libro del Génesis vamos a ver que hay relatos yavistas y relatos eloístas. De ahí que, por ejemplo, quien vemos en redes sociales a veces que se pelean que porque cuál es el verdadero nombre de Dios, pues no hay un solo nombre. Realmente, si nosotros nos ponemos a estudiar el texto bíblico, vamos a darnos cuenta que incluso las Biblias de estudio en algún momento nos presentan que el nombre de Dios es el del tetragrama, como se traduce, o Yahvé, o en algunos otros pasajes vamos a encontrar que Dios se denomina a sí mismo como Elohim o Yahvé, o incluso algunos otros traducen como Jehová. Bueno, no es ver quién tiene la razón. Realmente hay 4 tradiciones que conviven dentro de la conformación del Pentateuco. Y no es que le tengamos que dar la razón a una o a otra de las tradiciones. Todas las tradiciones son válidas y de hecho todas existen en la Biblia, ya de por sí. Vamos a ir viendo datos específicos de cada una de estas tradiciones. La primera es la tradición yavista. La tradición yavista es una de las fuentes principales de los libros del Antiguo Testamento, o Tanakh, como les había comentado, los judíos le llaman Tanakh. En el Génesis encuentran algunos de sus relatos. Entre los textos bíblicos de la tradición yavista en Génesis se encuentran, para que los tengamos muy claros, aquí se los estoy poniendo, de la tradición yavista en Génesis, concretamente, los pasajes, por ejemplo, de la creación del hombre y la mujer, ¿sí? Ustedes saben que en uno de los relatos de la creación se habla de que el hombre fue creado por digamos, por lo que llamamos nosotros el barro, ¿no? O sea, por tierra. Dios tomó de los elementos que había en la naturaleza, en este caso la tierra, del barro, y de ahí creó al hombre. Y luego, no, pues que al hombre le sacó a Adán, le sacó de una costilla y de ahí nació la mujer, o de ahí salió la mujer. Bueno, todos estos relatos precisamente son de tradición yavista. El relato de la creación del hombre como un paisaje, paisaje aislado. De hecho, solamente en uno de los 2 relatos vemos precisamente la creación quise decir, en los 2 relatos pues, vemos la creación del hombre, pero en un diferente momento. Si ustedes revisan, por ejemplo, el capítulo 1 y el capítulo 2, en algunos dice que al hombre lo crearon hasta el final, mientras que en el del capítulo 2, al revés, crea al hombre, después del hombre sigue creando más naturaleza. Luego dice, la creación de un jardín en el Edén, también es de tradición yavista. La promesa de que el hombre abandonaría a sus padres para unirse a su mujer, este texto que conocemos de que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, pues ese pasaje también es de tradición yavista. Entonces, ahí tenemos pasajes concretos del Génesis que son de tradición yavista. ¿Sale? Luego, dice, la tradición yavista se caracteriza por, aquí yo quiero que lean porque ya estoy hablando mucho. A ver, vamos a pedirle a Jonathan, si nos hace favor de leer, por favor. Ahí la diapositiva.
Sí, tradición ya vista se caracteriza por representar la mitad del Génesis y la primera mitad del Éxodo. Describir a un Dios parecido a un ser humano llamado Yahweh, temer, tener un especial interés en el territorio reino de Judea, tener un estilo elocuente. Así es. La tradición ya vista tiene un estilo elocuente, elegante, por así decirlo. Y como vemos, hay un especial interés en el territorio de Judea, cosa que las demás tradiciones no lo van a enfatizar tanto. Y en cuanto al nombre, bueno, ustedes saben, o si no sé si no sabían, en el hebreo original, en el hebreo antiguo, pues no había vocales, como en el caso de nuestro lenguaje, nuestro idioma, el español, por ejemplo, nosotros contamos con vocales. Entonces, imagínense lo difícil que sería pronunciar un nombre, cualquier palabra, sin vocales. En la cultura hebrea era muy común el que aprendían pasajes bíblicos de memoria, ¿sí? Era la tradición oral, lo que llamaban ellos la tradición oral. Y como vemos, como lo vimos en diapositivas anteriores, es una costumbre del pueblo judío estar recitando pasajes bíblicos. De ahí que no es difícil creer que ellos se aprendían los pasajes bíblicos, pero con el paso del tiempo, pues digamos, todo esto se fue de alguna manera como perdiendo. Tan es así que entonces se fue olvidando cómo realmente se pronunciaba el nombre de Yahvé. Ya, algunos dicen, incluso hoy los judaizantes dicen Yahweh, Yahweh, yo he escuchado que dicen Yahweh, y entonces el punto aquí es que con el paso del tiempo se le colocaron vocales ya al momento de querer transliterar, ni siquiera traducir, transliterar el nombre original con el que Dios se reveló, y entonces algunos hoy le llaman Yahvé, otros Yahweh, otros Jehová, y cada uno, si ustedes revisan las fuentes, cada uno da razones de por qué le dicen así, o por qué le dicen Yahvé, por qué le dicen Yahweh, o por qué le dicen Jehová. Y yo creo que aquí lo más importante es darnos cuenta de que si bien es cierto que cada quien puede tener razones de por qué lo dice de un modo o de otro, lo importante es darnos cuenta que en el original, siendo sinceros, siendo honestos, no había vocales. Por lo tanto, no le podemos dar la razón específicamente a uno de ellos. Que si no había vocales, pues en realidad el nombre original ni se dice Jehová, ni se dice Yahvé, ni se dice Yahweh, porque no tenía vocales el original. Bueno, vamos a la siguiente tradición, es la tradición eloísta. De hecho, dicen que el nombre, por ejemplo, Jehová, que es el que más usan, por ejemplo, evangélicos, se tomó a partir de que se transliteró en este caso, la Y, la H, la B, con el nombre de Adonai. Lo juntaron con Adonai y de ahí salió Jehová. Pero bueno, esa es la razón que dan los que dicen que se dice Jehová, ¿verdad? Bueno, vamos a la tradición eloísta, como les comentaba. En la tradición eloísta vamos a encontrar otros matices muy diferentes a los de la tradición ya vista. Primero dice, darle a Dios el nombre de Elohim. Si ustedes revisan algunos pasajes incluso del mismo Pentateuco, el nombre de Dios es Elohim, no Yahvé, ni Yahweh, ni Jehová, sino Elohim. Y esto lo podemos encontrar sobre todo en Biblias de estudio, ¿sí? Yo les recomiendo que cuando hagan sus investigaciones o lo que sea, usen Biblias de estudio. Si son católicos, pues bueno, la Biblia de Jerusalén es Biblia de estudio. Si son, no sé, evangélicos, pues desde luego la Reina Valera 1960 les puede servir, o hay muchísimas traducciones de Biblias de estudio
que les pueden ser de mucha utilidad. Y sobre todo, menciono las Biblias de estudio porque es ahí donde precisamente la traducción es más apegada al original. Hay pasajes bíblicos de tradición eloísta, como el que estamos viendo ahorita, que precisamente en lugar de traducir como Señor, lo traducen como Elohim. El nombre de Dios es Elohim. Y dicen precisamente aquí que la tradición eloísta habla sobre el profetismo, la moral y el peligro de la idolatría. Esta tradición se va a enfocar mucho en este punto que tiene que ver con la moral y la idolatría. Digamos, por ejemplo, si revisamos por ejemplo, en Éxodo, revisamos los 10 mandamientos, nos vamos a dar cuenta que el segundo mandamiento, por ejemplo, hace referencia a eso, al hecho de no caer en la idolatría. Dice, no te inclinarás ante imágenes y no te postrarás ante ellas para adorarlas. Luego, otro de los puntos de la tradición eloísta es el utilizar una técnica narrativa educadora, como la de una parábola que invita a la conversión. Entonces, vamos a encontrar pasajes que hacen referencia, a través de una parábola, hacen referencia a la conversión, a esa necesidad de convertirnos a Dios, de dejar atrás el pecado para convertirnos a Dios. La tradición eloísta también va a acentuar la distancia entre Dios y el hombre, y las revelaciones divinas se realizan con rasgos menos antropomórficos. ¿Qué es eso de antropomórficos? Antropos es hombre, mórficos, hace referencia a formas. Esto quiere decir que la tradición eloísta va a marcar más una separación, una lejanía entre Dios y el hombre. No le va a dar tanta familiaridad como la tradición yavista. La tradición yavista vemos precisamente en los textos que encontramos, por ejemplo en Génesis, una relación muy estrecha entre Dios y el hombre. Por ejemplo, los relatos de la creación, los relatos dice aquí, el jardín del Edén, la promesa que el hombre... Todos estos pasajes, entonces, hacen referencia precisamente a esta relación estrecha entre Dios y el hombre en la tradición yavista, mientras que en la eloísta, en la tradición eloísta, vamos a notar que hay más bien una relación digamos, de comportamiento moral entre el hombre y el guardarnos del pecado en general, de la idolatría. En ese sentido, la tradición eloísta, vamos a decirlo así, que pretende, como vimos en el punto anterior, hacer una referencia a que el hombre necesita convertirse a Dios a través del comportamiento moral, a través de ese comportamiento moral que tiene que seguir a través de esas leyes, a través del cumplimiento de la ley, es como nos acercamos a Dios. Luego bien, vamos a ver a continuación una tercera tradición. Ya vimos hasta el momento la tradición yavista, la tradición eloísta, y ahora vamos a ver la tradición deuteronomista. La tradición deuteronomista en el Pentateuco, pues principalmente la vamos a encontrar en el libro que se llama así, ¿verdad? Deuteronomio, que es el quinto libro, el libro del Deuteronomio. Dice que su estilo insistente, que se representa con una D, generalmente se representa con esta letra. Luego dice, su énfasis en la acción de Dios y la necesidad de una respuesta personal y comunitaria. Por eso es que vamos a darnos cuenta que esta tradición constantemente va a hacer como digamos aquí, un énfasis en la respuesta del hombre. ¿Cuál es nuestra respuesta frente a la propuesta de Dios? Dios nos propone un pacto, una alianza. Y entonces la tradición deuteronomista va a hacer referencia concretamente a eso, al pacto, a la alianza entre Dios y el hombre. O incluso, aún habiendo un de por medio, por ejemplo, Moisés o Aarón,
un representante ante Dios. Sin embargo, la tradición deuteronomista va a hacer referencia a eso. De hecho, ustedes saben, nomos es ley, nueva ley o segunda ley. Deuteronomio es lo que significa. Y entonces esta tradición se va a enfocar en eso. Y dice su origen en un momento de crisis de la unidad de Israel alrededor del siglo VI antes de Cristo. Esta tradición surge entonces alrededor del siglo VI antes de Cristo y surge precisamente como esa necesidad de que le respondamos a Dios. Respondamos ante el pacto que está queriendo realizar con nosotros. ¿Cómo vamos a lograr cumplir ese pacto? Pues mediante el cumplimiento de los mandamientos. Vemos aquí algún texto que hace referencia a la tradición deuteronomista. Concretamente tenemos Génesis 24:40. En Génesis 24:40, a ver, voy a pedir aquí a alguien que nos haga favor de leer el cuadro azul. A ver. Puede ser, por ejemplo, Ángel Hernández. Ángel. Sí, sí, profesor. ¿Sí se puede? ¿El cuadro azul? Sí, claro que sí. En este pasaje, Abraham le pide a su criado de mayor confianza que viaje a su tierra natal para encontrarle una esposa a su hijo Isaac. El criado le jura a Abraham que lo hará y se va a la ciudad de Nahor. Ahí está. Este sería, por ejemplo, ese sería un ejemplo, gracias Ángel, un ejemplo donde vemos acentuado precisamente la tradición deuteronomista, porque hay un encargo por parte de Abraham a su, en este caso, a su criado, dice ahí que es el de mayor confianza, para que le consiga a su hijo Isaac una esposa. Entonces, otros textos que también podemos señalar que son de tradición deuteronomista son los que tenemos aquí abajo. Deuteronomio 8 del 8:2 y el capítulo 6, Josué 1:8, Jeremías 2:36, Jeremías 4:18, Jeremías 22:21, el Salmo 27, versículo 11, Salmo 86:11, Salmo 67:3, Salmo 119 y el mismo Génesis 24:40. Entonces, como podemos ver, hay una serie de tradiciones, hasta ahorita hemos estado viendo 3 tradiciones que van conformando el Pentateuco. Y la última, la cuarta tradición que vamos a ver es la tradición sacerdotal. La tradición sacerdotal se caracteriza por su enfoque sistemático y por presentar un relato más estructurado de la historia de la creación. Entonces, vamos a encontrar precisamente algunos aspectos de la tradición sacerdotal, siendo el primero, pues, la representación. Se representa esta tradición con la letra P. Se escribió después del exilio. Ustedes saben que en la historia del pueblo de Israel hubo un exilio, el exilio a Babilonia, cuando Israel ya no era una nación independiente y centraba su identidad en el templo. Entonces vamos a ver precisamente todo lo que tiene que ver con el culto a Dios en el templo de Jerusalén. Luego dice, da gran importancia a los ritos del culto, a las funciones de los sacerdotes. Les comentaba hace un momento, hace rato, que vamos a decirlo así, la tribu de Leví es la tribu sacerdotal. Bueno, pues precisamente esta tradición sacerdotal va a enfocarse en esto, en el culto, en los sacerdotes. Incluso vamos a ver pasajes que hacen referencia completamente a cómo tenía que vestirse el sacerdote, cómo tenía que entrar al templo santo, a lo que le llamaban el Sancta Sanctorum, el santo de los santos, el lugar más profundo del templo, toda la serie de rituales que tenían que elaborar precisamente para poder ellos, vamos a decirlo así, entrar a hacer los sacrificios, el tipo de, incluso de ofrenda que tenían los animales, qué características tenían que tener. Bueno,
vamos a ver entonces que, como dijimos al principio, este tipo de narraciones van a tener un enfoque más sistemático, más ordenado, más estructurado. Presentan un relato, dice, más estructurado de la historia. Bien. Hasta aquí hemos estado viendo lo que son las 4, me voy a volver hacia atrás, las 4 tradiciones con las que se ha conformado no solo el Génesis, sino también en general el Pentateuco. El Pentateuco está conformado por estas 4 tradiciones que conviven. Vuelvo a decirlo, no es que haya habido un solo autor que se haya sentado a escribir de pies a cabeza todo el Pentateuco, aunque ya habíamos visto que inicialmente se decía que Moisés era el autor, ¿verdad? En ambos Talmud viene esta cuestión, pero vamos a darnos cuenta que en realidad conviven estas 4 tradiciones en la conformación del Deuteronomio, tanto la yavista como la eloísta, la deuteronomista y la sacerdotal. Simple y sencillamente basta con fijarnos en el aspecto del nombre. ¿Cómo se llama Dios? El nombre con el que Dios se dio a conocer. Una tradición nos va a decir que es Yahvé, otra que es Elohim, otra nos va a decir que es yo soy, ¿verdad? Yo soy el que soy. Y no podemos como quedarnos solamente con una de todas. Bueno, ahí está. Vamos ahora si no hay preguntas, vamos a avanzar. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. No, bueno. Después de haber visto las 4 tradiciones, ahora... Sí, adelante, Ángel. Gracias, discúlpeme que le interrumpa. Fíjese que sí me quedé pensando en una duda. Estas se me hacen muy interesantes estas tradiciones que usted me comparte, o nos comparte el grupo. Pero estas tradiciones, me surge lo de ahí, ¿dónde o quién las identificó? Es decir, ¿qué autores o cómo se identificaban estas tradiciones ya formalmente como estas 4? Ok, muy bien, es buena pregunta. Mira, ahorita el dato no lo traigo aquí preparado. Te prometo que la siguiente clase con todo gusto te lo tengo ya. ¿Sale? Muchas gracias, maestro. Ok, sí, por nada. Muy bien. Entonces, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, duda. Queda de tarea entonces investigar esa cuestión, concretamente autores. ¿Sí? Yo Profesor. quería comentar. Sí, adelante. Adelante. Ok. Entonces, como, bueno, lo que entiendo, lo que es el Pentateuco, habla, es más que nada el cómo se iba a caminar el pueblo de Dios, ¿no? Me imagino que en el Pentateuco va encaminado a cómo guiarse, a cómo presentarse a Dios, a cómo llamarlo. Me imagino que es una forma en la que yo lo puedo entender. No sé si estoy bien o estoy fuera de lo que estoy entendiendo, vaya. Sí, el Pentateuco nos va a presentar digamos, se van a sentar las bases para explicar primero cómo se da la creación del mundo y la creación del hombre. Se da también las bases para establecer la promesa de Dios, en este caso con Abraham, la promesa del Mesías, después de la caída. Después de la caída se da esta promesa con Abraham. Y junto con ello se establece un pacto, una alianza entre Dios y el pueblo de Israel. Esa alianza se genera a partir de los 10 mandamientos, a partir de los mandamientos que Dios le da a Moisés para que se los muestre al pueblo, y a partir del cumplimiento de la ley,
es donde el pueblo entonces, por así decirlo, alcanzaría salvación, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que nos presenta. Se sientan las bases para después esperar la venida del Mesías. Vendrán después los profetas, vendrán los reyes y posteriormente el Mesías en el Nuevo Testamento. Se cumple en este caso la promesa del Mesías. Ok, Bien. gracias. No sé si alguien más tiene una pregunta, ¿no? Bueno, vamos entonces a avanzar. Son ya las 9:41 y vamos a ver entonces 9:45. Dice aquí, en forma de pregunta, ¿el Génesis es original en su forma literaria? Esa es la pregunta. ¿Es original en su forma literaria el Génesis? Vamos a darnos cuenta que, haciendo referencia a la última palabra de esta pregunta literaria, en su forma literaria, vamos a decir que no, el Génesis no es original en su forma literaria. ¿Y por qué decimos que no? Bueno, precisamente porque nos podemos dar cuenta que en la literatura antigua de los pueblos cercanos a Israel, por ejemplo, la región de Mesopotamia, se encuentran leyendas que hablaban de los orígenes del mundo. Entonces, concretamente las estoy mencionando abajo, también en las imágenes que tenemos a un costado, podemos darnos cuenta cuáles son esas leyendas que hablaban del origen del mundo. Es decir, el pueblo de Israel no fue el único pueblo que se planteó en un primer momento cómo se creó el mundo, ¿sí? Porque pues no estuvieron ellos en el momento de la creación, pero sí lo veían como necesario el tener muy claro cómo se creó el mundo. Y vuelvo a decirlo, el libro de la Biblia, en este caso el libro del Génesis o la Biblia, no pretende ser un libro de ciencia que nos diga tal cual cómo surgió, cómo se dio, ¿sí? Sino que más bien es un libro que pretende responder a quién creó el mundo. Y entonces vamos a ver que el libro del Génesis, en los relatos de la creación, se ve influenciado por algunos escritos, por algunas leyendas del origen del mundo, como son los que mencionamos abajo, el Enuma Elish, la epopeya de Atra-Asis y el poema Gilgamesh. Son los que tenemos ahí en pantalla. Y bueno, brevemente vamos a ver un poco acerca de cada uno de ellos para ver dónde están las coincidencias entre el relato del Génesis y estos libros. El primero, el Enuma Elish. Se fijan en la imagen que tenemos en pantalla, es una captura de pantalla tal cual, pero les subrayé por colores precisamente para que tengamos una lectura más fácil. Y en color amarillo, voy a leer solo lo que está en amarillo, dice, Enuma Elish es un mito babilónico que tiene una serie de conexiones literarias y culturales con el relato de la creación del Génesis. Entonces, ¿en qué se parece el Enuma Elish y el Génesis? En el relato de la creación, sería la respuesta. En el relato de la creación. Y luego abajo dice, en amarillo, siguiendo la lectura en amarillo, Marduk, el Dios que presenta el libro de Numa Elish, Marduk divide su cuerpo en dos, el cielo y la otra mitad la tierra. Crea orden al universo. Entonces, ahí vemos, en primer lugar, que dice ahí que crea la tierra y crea a los humanos. Esas serían como las coincidencias que encontramos con el Enuma Elish y la creación del mundo. Así como en el relato del Génesis Dios crea el mundo y crea al hombre, también en el Enuma Elish vemos que Marduk, el dios que presenta este relato, también crea al hombre y crea al cielo y a la tierra. Incluso dice ahí
trae orden al universo. Bueno, en cuanto a lo rojo, si hacemos una lectura de lo rojo, dice, Enuma Elish se traduce como las 7, o significa las 7 tablillas de la creación. Se traduce como cuando en las alturas. O sea, las palabras, las dos palabras Enuma Elish significan eso, cuando en las alturas. Por eso se le puso ese nombre. Es el título del libro bueno, nosotros decimos del libro, pero en realidad era un rollo, un manuscrito que se titulaba así, Cuando en las alturas. Y luego si leemos lo verde, dice que es utilizado por los escépticos como una supuesta prueba de que el Génesis es un mito paralelo a otros mitos contemporáneos. Sin embargo, vamos a darnos cuenta que no es así. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que coinciden en este punto de que se cree, de que es un Dios creando al hombre y creando al mundo, sin embargo, hay muchísimos otros detalles, muchísimos otros puntos en los que más bien son diferentes. No se parecen en nada. Son relatos totalmente diferentes. Solamente coinciden en estos dos puntos. Ese sería el Enuma Elish. El otro escrito que tiene también cierta similitud con el Génesis se llama Gilgamesh. Y nuevamente vamos a primero a leerlo amarillo. Dice, el Gilgamesh presenta similitudes entre el relato del diluvio y el relato de Génesis. Entonces, el Gilgamesh nos va a hablar del diluvio. ¿Se fijan? El Enuma Elish, el anterior, la coincidencia que tenía con Génesis era en la creación del mundo. El Gilgamesh va a coincidir con Génesis en el tema del diluvio. ¿En qué va a coincidir? Dice en que Dios eligió a un hombre justo para que construyera un arca a causa de la inminente gran inundación. Entonces, el Gilgamesh va a coincidir en eso, en que hubo un hombre justo. En el Génesis, ¿cómo se le llama a ese hombre justo que hizo el arca? Noé. Nosotros, exactamente, muy bien, Noé. Y si se fijan, les puse en color rojo, encerré en rojo la frase hombre justo, y acá abajo también en rojo. En el libro del Gilgamesh, a ese hombre justo, ¿cómo se le llama? Se llama Utnapishtim. Utnapishtim. Así se llama. Bueno, pues ese hombre justo al que nosotros llamamos Moisés y ellos llaman Utnapishtim, es precisamente ese hombre que construyó el arca. Si vemos acá en verde, dice, el Dios creador de la tierra eligió a Utnapishtim para que construyera un arca cuadrada de 6 pisos. Es decir, ahí también encontramos esas similitudes o esas coincidencias, por decirlo así, esas coincidencias entre ese hombre justo, que acá nosotros le llamamos Noé, y ellos Utnapishtim. Por último, dice en color azul, a mediados del siglo XIX se desenterró la epopeya del Gilgamesh en unas ruinas de la gran biblioteca de Nínive. Entonces, ahí es donde encontraron este escrito del Gilgamesh, siglo XIX, en una biblioteca de Nínive. Ahí fue donde se encontró. Entonces, vemos aquí precisamente otro relato que tiene una cierta coincidencia. Hay coincidencias en cuanto al contenido. Y por último, la epopeya de Atrahasis, que coincide con Génesis 2.7. ¿De qué nos habla Génesis 2.7? Dice aquí en color amarillo, dice, en la epopeya de Atrahasis se narra el origen de la humanidad. La diosa Mami creó la humanidad utilizando arcilla. Es interesante destacar la afinidad con el momento en el que Aruru crea a Enkidu utilizando arcilla y su saliva. En Génesis 2.7, si nosotros le damos una leída,
se dice que que Dios creó al hombre precisamente usando los elementos que nosotros le llamaríamos hoy en día el barro, ¿verdad? De hecho, si tienen su Biblia ahí a la mano, podemos ir a Génesis 2:7, donde precisamente nos dice, entonces Jehová Dios formó al hombre de polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Entonces dice ahí que lo formó de polvo de la tierra. Mientras que en el relato o en la epopeya de Atrasis dice que creó al hombre, creó la humanidad utilizando arcilla y saliva. Entonces, ahí vemos una cierta coincidencia entre estos textos. Esas son las semejanzas que encontramos precisamente. Se habla, por ejemplo, de que se creó de barro o se creó de tierra, de arcilla. Otra de las semejanzas es la víbora, en este caso la víbora que sería el objeto de la caída, y como vimos también el diluvio, todo lo que tuvo que ver con el diluvio, la creación del arca, esas son las semejanzas, pero también encontramos algunas diferencias. Esas diferencias serían, por ejemplo, la enseñanza del monoteísmo. Vamos a encontrar muy marcado en este caso en el libro del Génesis y en general en el Pentateuco, vamos a encontrar la enseñanza constante del monoteísmo. ¿Qué es el monoteísmo? A ver, alguien que nos lo diga con sus palabras, así brevemente. No, nadie. La creencia de que hay un solo Dios, profe. Depositar la fe en un solo Dios. Es correcto, muy bien. Un solo Dios, mientras que los demás pueblos, los demás relatos, nos van a presentar la existencia de muchos dioses. Ellos nos van a hablar de que eran politeístas. Incluso esa es precisamente la tentación que constantemente sufría el pueblo de Israel. A lo largo de todo el Pentateuco vamos a ver que muchas de las veces el pueblo cayó en la tentación de la idolatría a causa de que creían o querían poner su confianza en otros dioses. Mientras que el libro en este caso, los relatos como el relato del Génesis, el libro del Génesis, en general el Pentateuco, nos va a hacer mucho énfasis en la enseñanza del monoteísmo, creer en un solo Dios. De hecho, encontramos el pasaje famosísimo, ¿no?, del Shema Israel. Shema Israel. Exactamente. Señor nuestro Dios es uno. Exactamente. Que hace referencia a que es un solo Dios, no muchos dioses. Luego dice, la Biblia habla de un Dios amor. Esa es otra de las diferencias que vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque en los otros escritos, por ejemplo, acá en el Enuma Elish, vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, Marduk, pues era un dios malvado, no era un dios de amor como el que nos presenta la Biblia. Entonces, vamos a encontrar incluso que esos dioses se peleaban entre sí, había una serie de situaciones ahí que distan mucho del Dios de amor del que nos presenta la Sagrada Escritura. Y finalmente, otra de las diferencias que encontramos es que se presenta sobrio y concentrado en la reflexión teológica, mientras que los otros relatos vamos a ver que más bien ellos se van mucho por el lado mitológico y fantástico. Sin embargo, los escritos de la Biblia son sobrios y, vamos a decirlo así, más concentrados en la reflexión teológica. ¿Sí? Entonces, básicamente esas son las semejanzas y las diferencias que podemos encontrar tanto en este caso, en el libro del Génesis, en los relatos del Génesis y en los otros relatos que ya vimos atrás, la epopeya de Atrasis, el Gilgamesh y el Enuma Elish. No sé si ustedes ya habían tenido la oportunidad de conocer este tipo de textos, ya habían escuchado hablar de ellos alguna vez. En la prepa.
¿En la prepa? Ok, Sí, muy bien. que leían esos libros. Ok, muy bien. Y como dijo Bueno. usted, como dijo usted, se hacen siempre alusión para criticar las escrituras como un texto no original en las redes sociales. Así es, exactamente. Sí, pasa mucho eso. Bueno, pues por hoy vamos a dejarle aquí, ¿verdad? Ya faltan un minuto para que sean las 10 de la noche, entonces por lo pronto vamos a dejarle aquí y y entonces nos estaríamos viendo el próximo jueves a las 8 de la noche igual, para la siguiente clase, a hablar un poquito más acerca del Éxodo. Órale, pues, cuídense mucho. No sé si alguien tenga algo que decir antes de retirarnos. Si no, ya nos podemos retirar. Pues lo dejamos para la próxima clase de inicio, profe, porque ya es tarde. Muy bien, de acuerdo, excelente. Buenas noches. Cuídense mucho. Gracias, profe, por su tiempo. Sí, por nada, gracias a ustedes.